Hola, hola. La siguiente función que tenemos aquí es esta. Ok. Y la tenemos que derivar. Tenemos dos fórmulas de derivadas para logaritmos. Una es para logaritmo neperiano o logaritmo natural y la otra es para logaritmo base A. Es decir, puede ser logaritmo base 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, ¿no? Excepto 0 y 1. Entonces, tenemos esta función, la cual vamos a derivar. Y lo primero, perdón, aquí es derivar, no es integrar. Derivar. ¿Ok? Y lo primero que debemos de hacer es identificar qué fórmula vamos a utilizar. Entonces tenemos la formulita 1 y tenemos la formulita 2. Bueno, entonces nos dirigimos a la función y lo primero que vamos a ver si es un logaritmo natural o un logaritmo base A. Bueno, en este caso nos podemos dar cuenta que es un logaritmo natural, por lo tanto la formulita que vamos a utilizar es esta. Bueno, entonces lo siguiente es identificar cuáles partes conforman al logaritmo. En este caso pues tenemos un 5, que ese 5 lo podemos dejar fuera de la derivada, es decir, podríamos expresarlo como 5 que multiplica a la derivada ¿de quién? Pues de logaritmo de 8x cuadrada más 3. ¿Okay? Y posteriormente identificamos. Aquí nos dice que tenemos un logaritmo y lo que está dentro del paréntesis debe de ser u. Entonces tenemos el logaritmo y esto que está aquí adentro del paréntesis pues debería ser u. Bueno, ya identificamos u. Entonces por aquí escribo u es igual a 8x cuadrada más 3. Luego vengo aquí a mi formulita, que es esta que tenemos aquí, y me dice que la derivada de todo eso es la derivada de u sobre la misma u. Aquí ya tenemos u, entonces únicamente necesitamos la derivada de esto. Entonces tenemos que derivarlo y esta derivada pues es una derivada sencilla. La derivamos con las formulitas que ya conocemos, que es multiplicar esto por esto. Entonces 8 por 2, 16 y al exponente restarle 1. Quedaría x a la 2 menos 1. ¿Ok? Y la derivada de una constante o la derivada de un número pues es 0. Por lo tanto pues sería poner más 0. Pero como es más 0 pues no se pone. Y siempre que derivemos algo le vamos a agregar el diferencial de la variable que estamos derivando. Entonces, simplificando, esto quedaría como 16 por x nada más. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 pues es 1, pero ese 1 por lo general no se pone. Por dx. Todo esto que tengo aquí es du. Entonces mi formulita me está diciendo que es du sobre u. Entonces quiere decir que es esto sobre, perdón, al revés, esto sobre esto. ¿Ok? Pues entonces vamos a escribirlo de esa forma. Primero esto va en la parte de arriba, du sobre u. Entonces en la parte de arriba va todo esto, 16 x dx, y en la parte de abajo pues va u, sería 8x cuadrada más 3.
prácticamente pues esta es ya la derivada de ese logaritmo. Entonces podríamos poner aquí, vamos a llevarnos un poquito más para acá esto, y de este lado izquierdo pues vamos a poner esto que está aquí, pues es la derivada de esto, pero no olvidemos que está multiplicado también por 5. Entonces aquí pues vamos a borrar esto. Esto está multiplicado por 5. Entonces, derivada de 5 logaritmo de 8x cuadrada más 3, pues es todo esto que está aquí. ¿Okay? Y de esa forma derivamos una función logarítmica. A continuación tenemos la siguiente función, que es 4 por el logaritmo base 3 de 5x cuadrada. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer para derivar esta función es ver cuál de las dos funciones tenemos que utilizar. Es decir, la fórmula 1 o la fórmula 2. Bueno, la fórmula 1 es para logaritmo natural y claramente vemos aquí que no es un logaritmo natural, es un logaritmo base 3. Por lo tanto, vamos a utilizar la formulita número 2, es decir, esta. Lo primero entonces hay que identificar qué partes le corresponde a cada uno de los miembros de la función. Tenemos logaritmo, a, en este caso sería 3, y u, pues sería todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces podemos ir escribiéndolo para que lo tengamos en cuenta. A es igual a 3 y u es igual a 5x cuadrada. ¿Ok? Este 4, como lo dije antes, podemos dejarlo fuera de la derivada. Es decir, poner 4 por la derivada ¿de quién? Del log base 3 de 5x cuadrada. ¿Ok? Al final solamente vamos a derivar esto y la respuesta la multiplicamos por 4. Bueno, entonces me está diciendo que la derivada de esto pues es esto que está aquí, es decir, du entre u por logaritmo de a. Ya tengo u, ya tengo a, me hace falta solamente la derivada de u, es decir, tengo que derivar esta función. Bueno, la vamos a derivar con las formulitas que ya conocemos, es decir, multiplicar esto por esto y luego a esto restarle 1. Pues vamos a hacerlo. 2 por 5 me va a dar 10. X, 2 menos 1 pues es 1, pero por lo general pues no se pone. Entonces quedaría solamente 10x de x. Y ya tengo a, ya tengo u, ya tengo du, entonces simplemente falta reescribirlo de esta forma. Es decir, la derivada, la derivada de 4 log base 3 de 5x cuadrada, pues va a quedar de esta forma. Du en la parte de arriba, es decir, todo esto en la parte de arriba,
Entonces 10x de x, que va en la parte de abajo, va u y va multiplicado por el logaritmo de a. ¿Quién es u? Pues u es esto que está aquí. Entonces va a quedar 5x cuadrada por logaritmo de a, es decir, logaritmo natural de 3. Entonces va a quedar logaritmo de 3. Y prácticamente esto pues sería la derivada de todo esto que está acá. ¿Ok? Bueno, no se nos olvide el 4, ¿no? 4 por, recordemos que está multiplicando a la integral de todo eso. Y entonces así quedaría 4 por 10 por x por dx entre 5x cuadrada por logaritmo de 3. ¿Se puede simplificar? Claro que se puede simplificar, pero si no lo quieren simplificar, así se queda.